continuar con nuestros estudios de teología sistemática. El día de hoy, por diversas razones, no podemos tener una proyección, y lamentablemente, la verdad, porque hay mucha información que quería mostrarles, pero vamos a dar continuidad a nuestro estudio de la angelología, que estudia básicamente a los ángeles, tanto los santos como los caídos, incluyendo Satanás, que es un ángel. Así que, solamente para mencionar, ya vimos lo que eran los seres angelicales, hemos visto cuáles son los ángeles santos, y el día de hoy el plan era continuar hablando de Satanás. Ya habíamos mencionado algunas cositas de Satanás. A grandes rasgos habíamos mencionado su origen, habíamos mencionado cuándo fue la caída y todos estos aspectos, pero es bueno que seamos un poco más específicos respecto a Satanás. Ahora, ¿es malo estudiar y conocer más de Satanás? ¿Qué opinan ustedes? Porque hay un poco de tal vez un cliché de temor o pensar que es un poco ocultista estudiar un poco del diablo, pero no es así. La razón de estudiar del diablo no es exaltarlo en absoluto, no le vamos a exaltar, pero tampoco debemos de ignorar la existencia del diablo, porque el diablo es el enemigo con el que tenemos una guerra espiritual constante, así que tenemos que estar preparados y saber cómo es el diablo, saber qué hace el diablo para que nosotros sepamos cómo tenemos que reaccionar. ¿Por qué el creyente debe de vivir de tal manera ante diversas situaciones que suceden, que nos exponen a ataques espirituales, demoníacos o diabólicos? Entonces tenemos que saber qué decir, qué pensar y qué hacer respecto a todo esto. Y bueno, para esto vamos a estudiar un poco de Satanás primeramente, antes de hablar de los demonios en general o los ángeles caídos. Y acerca de Satanás, es bueno mencionar los nombres que utiliza la Biblia para hablar de Satanás. ¿Qué hace la Biblia con los nombres? Cuando menciona los nombres de Dios, ¿qué está reflejando ahí en los nombres de Dios? ¿Qué se refleja? Sus atributos, su carácter. Atributos, carácter, son descripciones a final de cuentas de cómo es Dios. Para utilizar esos nombres es lo que hacemos. Ahora, con el diablo es igual. La Biblia utiliza diferentes nombres del diablo para darle un sentido a cómo es este personaje, cómo debemos de observar este personaje. Entonces, los nombres más comunes son Satanás, que es básicamente adversario, diablo, que es difamador, pero también tenemos nombres descriptivos en la Biblia. No voy a mencionar todas las citas bíblicas donde se mencionan estos nombres, porque son tantos nombres que tardaríamos toda la hora en observar las citas bíblicas donde mencionan esos nombres. Pero para que vean el tipo de descripción que hace la Biblia sobre el diablo, es mencionado como el malo, describiendo que él es malo. Es mencionado como el gran dragón escarlata, que es una criatura destructiva que aparece en Apocalipsis, hablando del final, de la parte de la tribulación. Es mencionado como la serpiente antigua, o sea, el engañador del Edén. El Abadón o Apolión, que es destructor o destrucción. Es el adversario, o sea, nuestro oponente. Es mencionado como Belcebú. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es Belcebú? Este es un nombre descriptivo que era un poco despectivo para referirse al diablo. Es el dios de las moscas, hablando del tipo o la manera en cómo el Señor incluso ve a este personaje, ¿no? Es mencionado como Belial, o sea, sin valor. Pero también tiene otros nombres descriptivos que nos hablan del peligro contra el cual estamos luchando el día de hoy. Dice que es el Dios de este siglo en 2 Corintios. ¿Qué implica que sea el Dios de este siglo? Porque todavía está el ataque de él o la influencia. Él controla la filosofía del mundo, pero también es el príncipe de este mundo, dice Juan. Por ahí iba, hermana, no se preocupe. El príncipe de este mundo significa que él gobierna el sistema mundial y también es el príncipe de la potestad del aire. Él controla de alguna manera el sistema de filosofía, de creencias o básicamente a los incrédulos. También es mencionado como el enemigo. ¿Observan todo lo que es el diablo para nosotros? Es nuestro enemigo, es el tentador que conduce a la gente a pecar, es el asesino que conduce a la gente a la muerte eterna, es el mentiroso que pervierte la verdad, es el acusador que acusa al creyente delante de Dios. Todos estos nombres están describiendo aspectos de Satanás de los cuales debemos de cuidarnos.
Es serpiente, dragón, leviatán, león rugiente, ángel de luz, estrella que cayó. ¿Observan esos nombres metafóricos? León rugiente. ¿El león rugiente qué está expresando? De Satanás. ¿Cómo es un león rugiente? Es feroz, va a ser algo sanguinario y puede ser mortal para tu vida. Si estás frente a un león rugiente, casi estás seguro que puedes morir, porque te va a destrozar ese animal. Así es Satanás. Pero también es el ángel de luz. O sea, él no es presentado como, no es algo feo. Para nuestra vista no sería algo feo, sino sería algo muy agradable. Por eso es tan engañoso y tan peligroso. La estrella que cayó. Y el nombre tradicional utilizado es Lucifer, que es tomado de Isaías 14:12 y también es mencionado en Ezequiel 28. Ahora, hay que ser cuidadosos cuando mencionamos, por ejemplo, Isaías o Ezequiel en este aspecto hablando de Lucifer, porque en aquel momento están hablando de un rey que quería ser como Dios. Entonces empieza a describir a este rey haciendo alusión al pecado de Satanás. No está hablando de Satanás en esos versículos o en esos pasajes, pero es una alusión al pecado de Satanás. Lo está equivaliendo a lo mismo. Ahora, no queremos exaltar al diablo, pero no debemos de ignorar su poder. Pongámonos a pensar en esto. Cuando Dios creó a los ángeles, a todos los ángeles, que son millares de millares, millones de ángeles, hubo un momento en el que Satanás quiso ser como Dios. Y los ángeles, ¿cómo son los ángeles? Mencionábamos aspectos de ellos. ¿Son tontos los ángeles? ¿Son tontos los ángeles? Son muy inteligentes. Son superiores a nosotros. Son una especie muy inteligente. Son sabios ellos. Son seres espirituales muy superiores. Ahora pónganse a pensar esto. El diablo quiso ser como Dios. Y hubo ángeles que dijeron, Dios contra el diablo, ¿quién va a ganar? Y una tercera parte de ellos, que son seres muy inteligentes, dijo, yo creo que el diablo. Y siguieron al diablo. Y fueron influenciados por el diablo. O por Satanás. No le estoy dando poder al diablo, pero estoy hablando del tipo de influencia y de engaño y de poder que tiene el diablo y por lo cual debemos de cuidarnos. Por lo cual debemos de saber que ese es el enemigo que tenemos y ese es el enemigo que quiere hacernos caer, el que nos quiere tentar. Y logró hacer que la tercera parte de los ángeles cayera junto con él. Eso nos habla del poder que Dios le dio a Satanás. No que Satanás tuvo por sí mismo, sino que Dios ha dado ese poder a Satanás. Y en absoluto tiene un poder al nivel de Dios para nada. Nunca el diablo en algún momento tuvo ni tendrá posibilidad de equipararse al poder de Dios. Pero es un león rugiente que está buscando a quién devorar y tiene el poder de hacerlo. Ahora, esos son aspectos de los nombres de Satanás para que podamos ver descripciones de cómo es él. Pero también quiero que veamos, por ejemplo, aspectos de su caída. ¿Cuál fue el momento de la caída? Bueno, teológicamente debe haber sido después de la semana de la creación, pero antes de Génesis 3, por lo que ya habíamos mencionado la semana pasada. Cuando Dios creó todo, dijo que todo era bueno. Y ahí incluye todo era bueno. Por lo tanto, todavía no se había dado la caída. Pero tiene que haber sido antes de Génesis 3, porque ¿qué pasó en Génesis 3? Cayeron Adán y Eva y todavía no habían concebido a un niño. Entonces, la especulación que habitualmente hacen los teólogos es que pasaron algunas semanas después de la creación para que ocurriera la caída. Porque el mandato que Dios había hecho para Adán y Eva era que se multiplicaran. Y como no había pecado en el mundo, no había nada que impidiera que ellos pudiesen concebir. Ahora, ¿cuál fue el motivo de la caída? ¿Cuál fue el motivo de la caída? Observen lo que dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6. 1 Timoteo 3, 6. Dice, no debe ser, hablando de los que aspiran a ser ancianos, pastores, no debe ser un recién convertido. No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. ¿De qué estamos hablando? De orgullo. Observen lo que dice Isaías 14, 12 al 14.
Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Quiere ser como Dios, y estaba hablando de ese rey que es mencionado como el pecado del diablo, hablando de orgullo de nueva cuenta. Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Otra vez está hablando de este rey, pero equiparando el pecado del diablo. Observan, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Son características que tuvo Lucifer también, por los cuales él cayó. Hablamos de orgullo. ¿Qué nos hace pensar? Ahora, esto, ¿de qué me sirve a mí para mi vida? ¿Hay algo de relevancia en entender la caída del diablo que sea relevante para mi vida? ¿Qué hizo que era el diablo entonces? A raíz de lo que vemos en estos versículos. ¿Qué hizo que era el diablo? El orgullo. ¿Será peligroso el orgullo? Es un pecado tan peligroso que se menciona que cada pecado que tenemos está manchado de orgullo. Porque en esos pecados de orgullo estamos pensando en el yo, en satisfacerme a mí mismo. El diablo quiso tener una posición que no merecía y que él creía merecer. ¿Y qué pasa con nosotros muchas veces con el orgullo? Yo creo merecer algo y por eso tengo este orgullo. Hermano Luis. Pues es una advertencia, ¿no? Viendo las características del diablo, y el orgullo es algo que nosotros tenemos y pudiéramos en ocasiones actuar con ese orgullo imitando al diablo en vez de imitar a Cristo, y podemos caer en esa tentación de tal forma que, engañados nosotros mismos por nuestro propio corazón, podemos estar siendo utilizados mediante el orgullo para dañar en un momento al prójimo o a la iglesia misma. Entonces tenemos que estar autoexaminándonos frecuentemente, como la misma Escritura nos exhorta, para ver si hay pecado en mí, si veo algo que, pues principalmente el orgullo, que de ahí se derraman o se derivan muchas otras características que son consecuencia del orgullo. Entonces es como una advertencia para estarnos autoexaminando. Totalmente, así es. Tenemos que ser bien cuidadosos, ¿no? Porque pensando en seres espirituales como los ángeles, que eran tan superiores en el sentido de creación como lo fueron ellos, que hayan caído en pecados como estos nos hace pensar que nosotros también estamos expuestos a eso. Ciertamente los creyentes tienen el Espíritu Santo, ¿no? Tenemos la garantía de que podemos combatir ese pecado y que ya no vamos a ser esclavos a caer en ese pecado, pero es algo con lo que tenemos que luchar. Es un hábito pecaminoso por el cual nosotros tenemos que hacer una guerra espiritual. Ahora, el diablo es creado con atributos de personalidad. Esto es bueno entenderlo porque nos hace ver más acerca de él y cómo este agente moral intenta pervertir todo para que nosotros caigamos. El propósito del diablo es hacernos caer junto con él. Él quiere que nosotros, que la humanidad esté junto con él en el infierno. Él posee inteligencia, lo vemos en 2 Corintios 11:3. Él posee emociones, lo vemos en Apocalipsis 12:17. Él posee voluntad, 2 Timoteo 2:26. Y es tratado como un agente moral en Mateo 25:41. Y esto lo representa como un oponente hostil, un oponente con el cual tenemos que tener cuidado y tenemos que saber cómo combatirlo. Porque el día de hoy, cuando se habla de combatir al diablo, ¿qué es lo que habitualmente se escucha? Gracias, Josimar. ¿Qué es lo que habitualmente se escucha cuando se va a combatir al diablo? ¿Qué hace la gente? Acá levanta la mano la hermana Marta. Yo lo voy a decir por cómo fui enseñada Sí. dentro de la iglesia cristiana, aparentemente. Pues nos enseñaron a atarlo.
a reprenderlo. Pues fue lo que más usé yo. Yo te ato en el nombre de Jesús y te reprendo. Machacarle la cabeza al diablo. Ahorita vamos a cantar ese, ¿no? Ya que acabe ese estudio. Todo eso, una vez me acercó un perro. Yo te ato en el nombre de Jesús. Deja al Señor que no me eche encima. De esa manera, yo ya en la iglesia cristiana, ¿qué? Sí, y tristemente creo que es lo más común, ¿no? Escuchar este tipo de comentarios, de atarlo, de reprenderlo, de regañarlo, de machacarle la cabeza, como dice una canción que cantan en esos círculos todavía como una respuesta en cómo van a combatir ese ataque espiritual, ¿no? Pero la Biblia nos estará enseñando a que nosotros reaccionemos de esa manera ante los ataques espirituales. La Biblia nos manda a atar, nos manda a reprender al diablo. Es más, siquiera nos da la autoridad de hablar con demonios. Preguntas como esas a veces no son respondidas porque la Biblia no te está dando esa autoridad, pero lo atribuimos como algo que podemos hacer porque estamos mal interpretando algunas porciones de la Escritura o porque simplemente queremos darnos una autoridad o un lugar que no tenemos. Ahora, es representado como un oponente hostil el diablo, de tal manera que se dice que él usa planes, él tiene maquinaciones. O sea, es un ser, un enemigo al que le tenemos que tener cuidado, porque él está planeando cómo hacernos caer. Él tiene una estrategia para hacerte caer a ti, porque él conoce cuáles son tus tentaciones, no porque esté dentro de tu mente. No, él no tiene esa capacidad. Él solamente va a afectar físicamente o externamente nuestras cosas. Pero sus huestes espirituales nos han visto tanto que ya saben, mira, a Abby esto es lo que le va a molestar. A Pope esto le va a deprimir. A Antonio esto le va a tentar. Entonces, ahí está el peligro. Él está haciendo estrategias. Ese es el oponente hostil. Según de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Efesios 6:11, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias, o sea, los ataques estratégicos del diablo. Ahora, el diablo se opone al Señor. Como este oponente hostil que es, vemos que se opone al Señor, liderando la rebelión en el cielo, pervirtiendo la palabra de Dios. ¿Cuándo pervirtió por primera vez la palabra de Dios el diablo que tenemos registrado en la Biblia? ¿En dónde? En el Edén. ¿Recuerdan? Con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ese fruto que se ve bien buenísimo. Es que Él no quiere que seas como Él. Tomó palabras de Dios y las cambió tantito. ¿Qué hizo? Incluso con Jesús. Jesús estando ya 40 días en una situación física bien complicada, se aparece el diablo. ¿Y qué hace el diablo con Jesús? Él tentó a Cristo. ¿Pero qué utilizó para tentar a Cristo? Utilizó la Biblia. Y tomó versículos fuera de su contexto y le dice, no, hombre, tú puedes convertir estas piedras en pan. Ándale, Jesús, cómetelas, tienes mucha hambre. Jesús, tú puedes hacer que vengan ahorita los ángeles y te saquen de esta situación donde estás. Porque la Biblia dice esto. Todavía le estaba citando. Ahora, es un pervertidor de la palabra, el diablo. Por eso es tan peligroso. Lo más peligroso no es ver al diablo con cuernos, rojo, una cola, pata de gallo y pata de caballo. No. Alguien cuando ve una monstruosidad como esta va a huir. Pero él se presenta como algo hermoso. O presenta como una verdad. Equiversada tantito. Cambias tantito una verdad. Y esa es una doctrina satánica. Tentó a Cristo, falsificador de los hombres de Dios, es la fuerza detrás del anticristo que vemos ahí en la escatología, quien pecó desde el principio, caracterizado por el orgullo, se opone a la verdad, cegando la mente de los hombres, según 2 Corintios 4:4. Ahora, la pregunta es, si cada incrédulo es un muerto espiritual, no tiene ojos para ver, ¿en qué manera entonces él está cegando la mente de los hombres? ¿En qué manera el diablo entonces ciega la mente de los hombres si de todas formas los hombres no pueden ver porque están muertos espiritualmente hablando?
Ahí está bien, hermano, gracias. ¿En qué manera? Entonces está cegando la mente del mundo. ¿Recuerdan ahí Mateo 13? Cuando la semilla es sembrada y hay parte de la semilla que cayó en el camino, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa semilla que cayó en el camino? ¿Qué pasa con esa semilla? La que cae en el camino. La que cae en el camino. Cae en tierra buena. No, la que cae en el camino. ¿Qué pasó con esa semilla? No cayó en tierra buena, tampoco cayó en los espigos, sino cayó en el camino. ¿Y qué dice la parábola que pasó con esa semilla? Pues la tierra estaba dura. Y dice que el diablo hizo algo. Sí. ¿Alguien recuerda qué hizo el diablo ahí? Vinieron los pájaros y se la comieron. Se la llevó, ¿verdad? Se la llevó. Se la llevó. ¿En qué manera podríamos visualizar algo como esto en nuestra vida cotidiana cuando estamos evangelizando? El diablo odia que evangelices. Él no quiere que la gente escuche la palabra. ¿Y qué pasa a veces? Estás hablándole a una persona, la persona empieza a escucharte y no sé por qué normalmente sucede, le llaman, le surge un pendiente, que se tiene que ir, que de repente pasó esto o aquello, una distracción, lo que sea. El diablo quiere cegar la mente de esta persona, no quiere que escuche la palabra del Señor. Se duerme. Algunos ya hasta se duermen, sí, que esté cansado en ese momento, que le dé hambre, que tenga hambre, que no haya comido. Hay muchas cosas, ¿no? El diablo, recuerden, puede afectar el físico, más no la mente. Bueno, entonces son ejemplos como estos, cómo él arrebata la semilla, introduce doctrinas engañosas según 1 Timoteo 4:1. O sea, él es la fuente de cualquier religión falsa. Tiene por detrás a las huestes y Satanás tergiversando la palabra. En realidad, fíjense, nosotros no somos tan inteligentes como para crear una mala doctrina, pero ellos han creado estas doctrinas demoníacas. La mayoría de la gente va al infierno por adorar a un Dios falso y no precisamente a un Dios con el nombre de Satanás. Este Dios falso a veces es presentado en la iglesia apostólica, como el Dios de la Biblia, o con los adventistas, o con los testigos de Jehová, o con los católicos. Y ninguno de ellos está diciendo adoren al diablo. La gente dice adore a Dios, pero en realidad están adorando a un Dios falso, el cual el diablo ha creado esta doctrina satánica, porque son doctrinas satánicas. El adventismo, el mormonismo, el catolicismo es satánico, ¿sí? Ahorita que comentas que el diablo puede afectar el cuerpo, Ajá. pero no la mente. Sí. Como a veces tenemos pensamientos pecaminosos o cosas que no son correctas. Eso no viene de Satanás. No, ¿recuerdan cuando estábamos acá en Santiago leyendo acerca de nuestras concupiscencias? ¿Qué son las concupiscencias? Es la tendencia del hombre a pecar, es lo que tenemos por dentro. Va por ahí, hermano Luis, creo que dijo. Bueno, son más que actos acá. ¿Cómo? Deseos. Sí, son deseos pecaminosos. Nosotros no solamente pecamos con nuestro actuar, sino que hay pecado en nuestro pensar. No todo nuestro pensar o la tentación que tenemos en nuestra mente va a llegar al punto de ser pecado, pero hay una brecha en la que mis pensamientos se vuelven pecado. ¿Recuerdan cuando Jesús confronta a los fariseos? Y ellos decían, no, yo no he pecado, yo no he seguido la ley. Y le decía, oye, pero si tú ya deseaste a una mujer, es tu pecado. Ahí no fue el diablo no te puso eso en la mente. El diablo no tiene esa capacidad. Los ángeles nunca se les ha mostrado esta capacidad de entrar en la mente de nosotros y poner pensamientos pecaminosos en nosotros, sino que ahí es nuestra carne, son nuestros hábitos pecaminosos con los que estamos luchando. Sin embargo, el diablo presenta muchísimas situaciones, las cuales son tentación para nosotros para caer. ¿Iba a comentar algo, Pastor? No solamente Max. No solamente es importante entender que el diablo no tiene control de poner nada entre nuestra mente, que es una teología incorrecta que viene de muchas iglesias carismáticas, pero tampoco es omnisciente el diablo.
Y muchos piensan que si tiene un pensamiento, el diablo puede conocer lo que está pensando. Viene de este mismo ramo de teología equivocado. Satanás puede atacarnos precisamente donde somos más débiles, porque él ha observado nosotros y ha observado la humanidad en general por muchísimos años, y puede ver el carácter de alguien, la manera que alguien responde a las cosas y atacar donde son débiles, pero es por observación desde afuera. Él no puede leer nuestra mente ni poner algo en nuestra mente. Así es, precisamente. Es que hay un dicho mexicano, ¿no? Y el diablo sabe mucho de nosotros porque tiene mucho tiempo ya estudiando al ser humano. Él conoce bien cuáles son la mayoría de nuestras reacciones. Ahí les doy un poquito más. Él sabe cómo son nuestras reacciones, ya sabe más o menos cuáles son nuestras tendencias. Y tiene huestes espirituales, tiene demonios encargados de observar seguramente a creyentes, seguramente el chalán del chalán del chalán del chalán del chalán de uno de los demonios me está observando a mí para ver cuáles son las cosas en las que yo caigo. Entonces ya tiene tiempo observándome y sabe cuáles son mis tendencias y va a presentar situaciones para que entonces sucedan cosas. Ahora, ¿recuerdan lo que pasó en Job? El diablo va, se presenta, y él no puede hacer nada a menos que la soberanía y la providencia del Señor no lo permitan. Porque esto está dentro de la providencia del Señor. Pero él dice, le pide permiso a Dios para afectar la vida de Job. Y vemos que el poder que tiene el diablo ahí creó situaciones naturales terribles que afectaron ahí, mataron a gente. Pero no solamente eso, sino que tocó la salud de Job. ¿Lo recuerdan? Y hizo muchísimas cosas externas en la vida de Job que afectaron su vida. Ahora, él tiene ese poder. Tienen ese poder de afectarnos tal vez físicamente, pero no espiritualmente. Si tú eres creyente, no, tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. Y no puede afectar tu mente en todo caso. Pero posiblemente puede afectar tus hormonas, porque es algo físico, es algo químico en ti. Y esas hormonas te hacen más vulnerable para enojarte más fácilmente, o para ponerte más triste más fácilmente. Entonces ahí es donde tú tienes la responsabilidad de luchar contra ese pecado. Ciertamente vas a ser más vulnerable. Qué terrible, ¿no? Pero tienes una gran bendición. El Consolador mora en ti. El Espíritu Santo está en ti. Ya tienes todo para combatir ese pecado. Tienes la palabra, tienes al Espíritu Santo y cuentas con una iglesia. ¡Listo! Ahora tienes todo en cuanto a lo que necesitas para la vida y la piedad, dice Pedro. No hay pretexto. Entonces el diablo es un oponente hostil, peligroso para nosotros, pero como les dije, sus límites y su final. Él está restringido por Dios y tiene que pedirle permiso a Él en alguna manera. Y eso nos debe hacer en alguna manera incluso descansar, porque sabemos que todo está dentro de la providencia de Dios. Todo está dentro de su soberanía. Y sus ataques, según Efesios 6, 10 al 18, pueden ser resistidos exitosamente. Él va a ser desterrado en el milenio, donde se va a ver su fin, y será consignado al lago de fuego eterno junto a sus huestes. Su derrota está ligada con la muerte sustitutoria de Cristo. ¿Recuerdan qué dijo Cristo en la cruz? Consumado es. Tiene la victoria, Cristo. El diablo sabe que estaba derrotado desde el principio. Y lo único que hace es arrastrar. Es como cuando hemos visto situaciones terribles en algunos lugares y que una persona ha pecado y tiene que ser quitada de algún lugar y arrastras, trata de dañar todo lo que puede antes de irse. Eso está haciendo el diablo. Bueno, pues ya no me queda nada. Arrastro a quien yo pueda hasta donde me alcance. Lo cual está dentro de la prudencia del Señor. Ahora, hablando de cómo no pueden entrar en nuestra mente, aquí está el versículo, Santiago 1, 14 al 16, dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, concupiscencia. Después, cuando la pasión, o sea, la concupiscencia, esos deseos pecaminosos, ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados míos, no se engañen. Aquí está diciendo, mira, eso es pecado tuyo.
Lo habitual en muchos círculos cristianos es decir, bueno, es que el espíritu de pereza entró en mí, o el demonio del enojo, el demonio de la lujuria, el demonio de tal o cual cosa. Ellos no pueden, para empezar, poseer a un creyente. Y no pueden tampoco poner pecado en nuestra mente, sino que en todo caso el responsable de los pecados somos nosotros. Si no, le echaríamos la culpa para todos los demonios. Es que pequé porque el demonio puso esto en mi cabeza. Es que el demonio puso este deseo en mí. Pero no, a final de cuentas, los responsables del pecado somos nosotros. Quien pone la tentación, por supuesto, los demonios, el diablo, hermano. Por eso es la parte imperativa, un poco más antes, Santiago dice en 4.7. En el 4.7 dice que someteos a Dios. Entonces, ese es de inicio, ¿no? Someterte a Dios es como la parte imperativa constante que no se nos debe de quitar de nuestra mente, estar sujetos siempre a la palabra de Dios. El someternos a Dios es a través de su palabra siempre, ¿no? Entonces, y dice, el diablo va a huir de ti, o sea, no va a entrar ni por ningún motivo. Claro que vamos a poder ser de alguna manera tentados, pero no vamos a caer o no vamos a ceder si primeramente estamos sometidos a la palabra de Dios. O sea, no vamos a estar ahí con ese temor, ¿no? Pero si nos sometemos a Dios primeramente, de alguna manera, pues el diablo no va a estar con esa insistencia de hacernos caer, a menos que, pues ya no tengo en mi mente ya no tengo la Biblia, ya no tengo la escritura, ya no soy creyente o lo sea, ¿no? Entonces, creo que ahí con la gente del mundo, pues él no batalla, porque ellos no se someten a Dios porque no lo conocen. Entonces, el mandato primeramente es someternos al Señor primeramente. Podríamos ser influenciados por él. Ciertamente, ciertamente debemos de someternos a Dios para poder resistir los ataques del diablo, pero realmente el diablo no va a estar tan preocupado por influenciar a quienes ya están influenciados, que son las personas del mundo. El trabajo ya está hecho con ellos. Él es su Dios. Pero en cambio nosotros, que estamos siguiendo a Cristo, por supuesto que va a hacer todo lo posible para que caigamos. Todo el tiempo. Por más fieles que seamos, Él quiere. En algún momento va a caer. Aquí va a caer. Él hace estrategias para que caigamos, según la Biblia. Ahora, me preguntaba si podemos ser influenciados por el diablo. No, mentalmente, no. Él no puede poner, como les digo, algo en mi cabeza, una idea como tal, en mi mente. Sin embargo, como les digo, utilizar muchas cosas externas que nos van a influenciar. Está la filosofía del mundo que nos influencia. Él está controlando esa filosofía del mundo. Están las doctrinas demoníacas. Él es el autor de esas doctrinas demoníacas. Entonces hay tantas cosas externas que posiblemente nos van a influenciar si yo no estoy dedicado a esto. Por ejemplo, hay veces que hay personas que dicen que tienen una situación, ¿no? Y están pensando mal de alguien o de algo, dicen, es que el ataque es Satanás. El ataque a Satanás en cuanto a que ya empecé a pensar otras cosas, empecé a pensar circunstancias, o a mal pensar ciertas cosas, pues ya prejuzgar o actuar mal en cuanto a ciertas cosas, pues eso sería incorrecto entonces. Sí, No hay ataque a Satanás a nuestro pensamiento, a nuestra mente. Como decía ahorita Pastor Brian, acertadamente, él no es omnisciente. Que no sabe realmente Satanás lo que estás pensando, pero conoce mucho de nuestras reacciones. Entonces, ellos conocen tanto cómo reaccionamos a diferentes situaciones, nos están observando cómo físicamente a lo mejor estamos reaccionando a todo, que pueden intuir ciertas cosas y están poniendo todo lo posible para que caigamos, pero internamente así no es de que es Satanás en mi mente, no puede, no es posible, no tiene ese poder. Es parte de lo que Él quiere. Que pensemos así. Que pensemos de esa manera, porque de esa manera yo me excuso mi pecado. Porque entonces es culpa del diablo ese pensamiento, no es culpa mía. El diablo fue el que puso esas ideas en mí, pero así no voy a crecer. Entonces es totalmente incorrecto. Eso no ayuda. Eso no ayuda. Por lo
tanto, de esa manera difícilmente voy a llevar al arrepentimiento, a la confesión y a la santificación si sigo con esa doctrina. Sí, 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 sí. Y es catastrófico, ¿no? Pensar de repente que sea tan duro o tan feroz el ataque del diablo, pero tenemos también la gran esperanza, ¿no? De que tenemos, por ejemplo, acá en 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna, observen, ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y todavía dice, mira, fiel es Dios. Él va a cumplir su palabra. Dice que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Va a haber tentación, va a haber ataques, pero nunca va a ser más allá de lo que tú puedes soportar. No va a ser más allá de lo que el Espíritu Santo puede hacerte resistir, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. No dice, bueno, te va a proveer que se acabe esa tentación. No, sino que te va a proveer la firmeza para que te mantengas en medio de esa tentación obedeciendo al Señor, a fin de que puedan resistir. ¿Hermanos? Hubo un pasaje que habla de la manera que Satanás usa las cosas y la manera que nosotros somos responsables y como él está buscando nuestras debilidades. Aparece en Santiago 1. Dice que cada uno es tentado cuando es llevado y sacudido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumido, genera la muerte. En el pasaje, básicamente, pues él puede poner la cosa de tentación enfrente de nosotros, pero si no tenemos este deseo, esta pasión, esta concupiscencia, ese deseo, tendencia a pecar de esta manera, no va a ser atractivo para nosotros. Es que, pues, hay cierta gente que tiene diferentes gustos de comida, ¿no? Por alguno, una comida ni trae atención, pero otra comida sí. Él está observando nuestras debilidades y va a poner cosas que son atractivos para nosotros. Pero si estamos trabajando de desear a Dios en lugar de las cosas pecaminosas, esta tentación no va a funcionar. Vamos a pasar la prueba, vamos a resistir. Entonces, solamente funciona, Él puede poner todo alrededor, pero si no hay algo de nosotros pecaminoso que está atraído a esta cosa, no va a afectar. Entonces, por eso la gente que siempre quieren culpar otras personas o Satanás, desde el huerto de Adán, ¿no? Adán está culpando a la mujer y a Dios quien dio, pero es por nuestro propio, y por eso hay esperanza, porque Cristo perdonó nuestros pecados y el Espíritu Santo está en nosotros para apoyarnos desarrollar los deseos para Cristo y adorar a Cristo y no ser tentados por las cosas pecaminosas. Entonces, nuestro enfoque no es en Satanás, pero en cómo podemos ser santificados, y este va a quitar el efecto de la tentación de muchas maneras. Así es, porque no sabemos cómo nos va a atacar Satanás. Sabemos por seguro que lo va a hacer. Ahora lo que tenemos que saber es cómo resistir los ataques de manera espiritual. Sí, adelante. En ocasiones he escuchado también que, por ejemplo, viene la tentación, ¿no? Viene la circunstancia, y luego la persona peca, y luego viene el pensamiento de, mira, y eso que eres cristiano. Y a veces he escuchado que se atribuye a Satanás el ataque del enemigo. ¿Eso es correcto entonces también? Porque he escuchado que no, pues el enemigo está atacando diciendo, mira, eso que eres creyente, eso que vas a la iglesia, y eso que haces esto. Entonces es como una condenación, pues. Nunca viene Satanás eso. Todo lo que ocurre en tu mente es tu mente, va a ser tu pecado. Y todo pecado que haces es por tu responsabilidad. Pero claro que el diablo quiere que pensemos de esa manera. Y claro que el diablo va a poner situaciones que te hagan a lo mejor caer en pensar de esa manera, decir cosas de esa manera, pero no puede meterse en nuestra mente. No puede. Sí, igual, tratando de ahondar más en esa parte, es el trabajo del mismo diablo. O sea, primeramente nos pone, y luego, si caemos, viene acusándonos, diciéndonos esa parte, ¿no? Eso que eres cristiano. Pero es el trabajo, haciendo su trabajo redondo, pues. Primero te está provocando de alguna manera, pero eres tú, al final de cuentas, quien decide caer o no. ¿Por qué? Porque volvemos al punto.
Si tu mente, si tu corazón, si tu pensamiento está centrado en Cristo, van a venir pruebas, tenemos todos los días. Tentaciones o circunstancias que se nos presentan. Simplemente si alguien se nos atraviesa y venimos desesperados, puede pasar por nuestra mente, no sé, alguna maldición. Y eso es, tú decides si maldices o no. O sea, en ti está decidir darle entrada, porque a veces yo uso esa palabra. Si le damos cabida al diablo, es muy fácil que Y hay que que... darle cabida, perdón. Es seguir escuchando esa parte, o sea, cayendo no en las cosas que Dios nos dice, siendo desobedientes, no siendo diligentes con la palabra, en fin, todas esas cuestiones donde nosotros es muy fácil, caer es muy fácil. Sí. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mantén tu mente y tu corazón centrada en Cristo, la palabra. Somos seres emocionales, ¿no? Pónganse a pensar, de repente tuviste una discusión con tu pareja, tu novia, tu esposa, lo que sea, vas caminando y ves el día más gris, salen las canciones que te hacen poner más triste, y ves el día y parece todo más feo, pero nomás porque te pasó algo bien bonito, el sol brilla más, los pajaritos cantan más, y los días son a lo mejor iguales, pero como somos seres emocionales estamos viendo de esa manera, entonces van a suceder cosas que emocionalmente te van a afectar, y ahí es donde tú debes de saber cómo vas a reaccionar internamente ante eso. El diablo va a poner las situaciones, pero quien reacciona soy yo. Yo tengo esa Y responsabilidad. esa reacción, perdón, Ajá. y esa reacción que va a suceder en mí va a depender de la responsabilidad que yo tengo todos los días de irme y llenar mi mente de la palabra de Dios, de lo que el Señor me está diciendo a mí en X circunstancias. Es difícil, es muy duro esa lucha. Sí. Pero en tanto más sí, estamos aquí, el Espíritu Santo lo puede utilizar más en esas situaciones. Con esto de regresando a el comentario de Luis, dijo que como las acusaciones de Satanás, si alguien peque y luego puede pensar, pues a lo mejor ni soy creyente porque ¿cómo puedo estoy haciendo esto? A lo mejor Dios no va a perdonarme. Y se refiere a veces esto como el ataque de Satanás. Cualquier doctrina que es contrario a la Biblia es doctrina del diablo. Entonces, en tal momento, estamos enfrentados con la situación de nuestro propio pecado y creer en Cristo y su Evangelio o creer doctrina del diablo. Así es. Y los que están peleando con la duda, están peleando entre creer la mentira del diablo o creer en lo que dice la palabra de Dios sobre Cristo y su Evangelio. Obviamente lo que está diciendo la hermana, lo más que estamos leyendo, estamos meditando en la palabra, nuestra mente va a ir al Evangelio, a Cristo, a pensar en la verdad. Lo menos que estamos leyendo la Biblia, lo más que estamos rechazando, hay la tendencia de creer la mentira del engañador. Así es. Entonces son diferentes maneras en cómo tenemos que saber reaccionar. Ahí vamos por partecitas, sí. Sí, nada más apoyando un poquito lo que están mencionando. Sabemos, como hemos dicho ahorita, Satanás opera y controla lo que está en el entorno, en el sistema. Y, por ejemplo, no va a controlar nuestros pensamientos, pero es muy sutil en sugestionar nuestra mente. Los que sabemos de ventas sabemos cómo es la venta sugestiva. No necesitamos decir algo para venderlo, pero por publicidad, por lo que está a nuestro alrededor, va a sugestionar nuestra mente. Y Satanás controla lo que está alrededor para influenciar nuestros pensamientos, para influenciar nuestras tentaciones, influenciar todo lo que está alrededor de nosotros. Y muy probablemente ni cuenta nos damos y estamos siendo sugestionados todo el tiempo. Entonces pasa alguna prueba, pasa algún pecado y Satanás hizo su labor para sugestionarnos en pues qué débil somos, qué basura somos o qué malos creyentes somos. Y pues en efecto somos pecadores, pero seguimos siendo creyentes y seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo redimidos. Pero es muy fácil desviarnos de que la obra de Cristo ya ha sido concluida, ya ha sido completa para nosotros, hemos sido redimidos. Pero Satanás obra muy bien para sugestionarnos a que no nos acordemos de eso, ¿no? Que no tengamos eso en mente. Entonces, es nada más, va todo relacionado con lo que está mencionando. Ahí es donde sale la teología, ¿no? Realmente.
Ahí es donde realmente surge tu teología práctica. ¿En qué manera afecta tu teología la manera como tú piensas ahora en esas situaciones? Y cómo vas a actuar adecuadamente. Muy bien. Entonces ahora también tenemos a los ángeles caídos, que son mencionados como en los nombres, como demonio, espíritus inmundos, espíritu mudo y sordo, espíritu de demonio inmundo, espíritu malo, espíritu de adivinación, espíritu engañador. Todos estos son nombres que hablan también de los demonios, y hablando de su origen o cuando fue que ellos cayeron, fue junto con Satanás, entre las mismas fechas evidentemente. Por ejemplo, vemos Apocalipsis 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el número de ángeles que siguieron a Satanás equivale a la tercera parte de ellos. Lo vemos en Apocalipsis 12:4, dice: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. En muchas ocasiones los ángeles son mencionados como estrellas del cielo, y aquí es nada más para identificar que fue más o menos la tercera parte de los ángeles que cayó con él, que son millones de millones, muchísimos. Ahora, lo interesante, el diablo, los ángeles caídos, los demonios, ellos reconocieron a Cristo como Hijo de Dios. Ellos saben la verdad. Reconocieron a Pablo y a Silas como siervos de Dios. Reconocieron que los exorcistas judíos eran falsos sin poder. Reconocen que Dios es uno. Ellos conocen la Biblia mejor que nosotros. Por eso son tan buenos para hacer doctrinas falsas. Conocen tan bien la Biblia que saben qué cositas poder distorsionar y va a caer la gente. Saben qué cosa mover que sea lo más parecido a la verdad, pero que no sea la verdad. Ahora, ellos tienen límites y finales, tal como el diablo. Algunos ya son cautivos y no creo que tengamos tiempo para abundar en estos cautivos y en este debate teológico que tenemos ahí sobre Génesis 6. Personalmente considero que la armonía en cuanto al contexto canónico de todo lo que la Biblia menciona, 1 de Pedro, 2 de Pedro, Judas y Génesis, hacen una armonía para referirse al mismo tipo de ángeles caídos a los cuales Cristo, cuando venció en la cruz, fue y anunció su victoria. Mi postura personal al respecto es que aquellos que se juntaron con las hijas de los hombres quisieron engendrar una especie que no se pudiese redimir, por lo cual ellos fueron condenados a ese encarcelamiento. Parece que es un encarcelamiento de sufrir para ellos. Después es mencionado por Pedro y esa es mi postura, que esos son los mismos demonios que están ahí. Pero lo que sabemos, sea cual sea tu postura, es que algunos ya son cautivos, que otros tienen miedo de caer en ese cautiverio, porque en Lucas, ¿recuerdan? Aquella legión de ángeles que estaban, tenían miedo y decían a Jesús: no nos mandes para allá. Les dio miedo en cuanto lo vieron. Entonces sabemos que existe, algunos van a ser liberados durante la gran tribulación y van a ser una catástrofe, van a ser sanguinarios, que Apocalipsis lo describe como que la sangre que van a salpicar va a llegar como a 1,5 metros, algo así, de que va a ser terrible lo que ellos van a hacer. Pero todos serán echados al lago de fuego junto con Satanás. Ese es su final, ser echados al lago de fuego para sufrir eternamente. Ahora ellos siguen a su líder al promover idolatría o falsas religiones, al influenciar el gobierno humano y controlar la filosofía del mundo, al atormentar a los humanos. Por ejemplo, leemos en los evangelios que ellos han sido la causa de enfermedades, de sordera, de locura, ataques epilépticos, mutilación voluntaria, violencia, desenfreno, demencia, desnudez. Afectan físicamente a las personas. Y aparentemente había una distinción súper clara en ver cuando estaban afectando solamente con una enfermedad a cuando estaban afectando ya espiritualmente, con una posición demoníaca. No era igual. La gente podía identificarlo. La gente decía: ese está poseído. Era claro cuando alguien era poseído por un demonio. No es como la ambigüedad que vemos en las películas donde pareciera como que está endemoniado y van a empezar a hacer un exorcismo y empiezan a meterlos en un cuarto. Y no. Era muy claro que alguien tenía una enfermedad y que estaba siendo poseído por un demonio. Eso es lo que hacen al atormentar a los humanos.
Entonces vamos ya directamente para terminar este estudio a la posesión demoníaca, que es uno de los temas como polémicos de todo esto. Bíblicamente quiero argumentar que existe la posesión demoníaca. Lo vemos en la Biblia claramente. Creo que nadie puede decir que no existió la posesión demoníaca porque es muy claro, por lo menos en los evangelios, observarlo. Sin embargo, un creyente no puede ser poseído por un demonio. Pero la Biblia menciona, y esto es lo que tal vez a mí me aterra un poco, que aún niños fueron poseídos, porque estos niños pues evidentemente no eran creyentes. Entonces la verdad, en ese sentido sí, cuando estaba estudiando eso dije, ay, tengo que orar por mis hijas. No quisiera que fuesen poseídas por un demonio. Ahora, la pregunta es, ¿el día de hoy hay posesión demoníaca? Claro, también surge esa duda. Por lo tanto, no es algo de lo que yo creo que debamos de burlarnos y tampoco debemos de ignorarlo. Tampoco debemos darle la importancia que de repente la gente le da. Así que voy a mencionar algunas cositas acerca de esto. 1. La Biblia relata la historia de demonios poseyendo a no creyentes desde adentro o afectando a creyentes desde afuera, según como Dios lo permita. Muchos demonios fueron echados fuera de las personas que poseían. El relato de Legión que mencioné ahorita, el aguijón de la carne que atormentaba a Pablo. Él era creyente, pero parece que algo externamente o físicamente le estaba afectando. Y era algo demoníaco. Pero si se dan cuenta, con los no creyentes hay posesión. Con los no creyentes siempre son maneras externas en cómo ellos atacan. Lo que nosotros vemos que sucede en la Biblia, y sobre todo hablando del Nuevo Testamento, no se nos dice que eran acontecimientos que iban a cesar. No dice, y ya, se va a acabar la posesión demoníaca. Pero es interesante que a lo largo de los libros de la Biblia de repente parece que va acabando, ¿no?, esa actividad. Ahorita voy a tratar de argumentar por qué. Así que entendemos que cualquier cosa que un demonio se registra puede hacer en la Biblia, lo puede hacer el día de hoy. ¿Sí? 2. La Biblia única habla de que la posesión demoníaca cambiará después de la era de los apóstoles. Sí. Aunque el echar fuera demonios está conectado al don de sanidades. Aquí, esa es la parte que yo quiero argumentar. Cuando había posesión demoníaca, quienes trataban con dicha posesión, generalmente fueron apóstoles o discípulos que el Señor había enviado, y estos tenían, ¿qué don para poder lidiar con estas situaciones? ¿Qué don tenían ellos? Tenían un don extraordinario que cesó. ¿Cuál don creen que era? El don de sanación. Siempre estaba ligado el don de sanación con librarte de la enfermedad o librarte de esa posesión demoníaca. Así que el término bíblico de echar fuera a un demonio o realizar un exorcismo es observado como un don de sanidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la postura bíblica nos indica que dichos dones han cesado debido a su propósito de autentificación, es difícil creer que hoy en día haya gente con el don de echar fuera demonios. Porque si esas personas existiesen el día de hoy, también tuviesen el poder de hacer crecer una pierna. También tuviesen el poder de regenerar la vista, de regenerar tendones como Cristo lo hizo con paralíticos. Había paralíticos que tenían toda su vida sin utilizar las piernas y de repente se paran. ¿Cómo es posible? Tuvo que haber regeneración de músculos, tendones y más. Si no, no podrían pararse. Hubiese sido imposible. Y cuando Cristo hace un milagro, no es como muchas veces, tristemente, como cristianos, es que milagrosamente el Señor obró y progresivamente se está curando. No. Cuando el Señor hace un milagro, lo hace. Y si se va a sanar en ese momento porque es milagroso. Recuerden, el milagro es algo sobrenatural. La providencia de Dios puede ser algo progresivo en cualquier aspecto. Jesús echó fuera demonios y cumplió la profecía de sanación mesiánica. Él sanaba toda enfermedad que incluía a los endemoniados. Lo vemos en Mateo 4, 23 al 24. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando, observen, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él a todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y a él los sanaba. ¿Observan? En esta lista de enfermedades y de sanación que estaba haciendo Cristo, son mencionados los endemoniados.
indicando que ellos necesitaban ese don de sanación para librarse de esa posesión demoníaca. Sanó a los enfermos y a los que tenían espíritus malos. De nueva cuenta hace una lista en Lucas y la enfermedad junto con el ser poseído. Y Jesús autorizó a otros a librar a endemoniados. Vemos a los 70 que envió allá en Lucas y a los 12 que estaban realizando estas actividades de sanar para expulsar esos demonios. Por lo tanto, si una persona no tiene la capacidad de dar a una persona una pierna nueva, si no tiene la capacidad de levantar a un paralítico, bíblicamente hablando, tampoco tiene la capacidad de echar fuera un demonio. Así que todas esas películas de Hollywood donde los curas pueden exorcizar, evidentemente es mentira. Y cuando escuchamos experiencias de personas, hay que ser muy cuidadosos al juzgar sus experiencias, pero también hay que decir, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Realmente esa experiencia se ajusta a lo que la Biblia dice? Vemos la señal del apóstol que tenía que ver con sanar enfermedades o endemoniados, pero siempre en el mismo término o rango de sanación. El caso de Felipe, en Hechos 8, 5 al 7, los apóstoles que habían impuesto las manos para que alguien fuera delegado apostólico. Así que eso es lo que quería argumentar solamente en el punto 2. Ahora, el punto 3, la Biblia nunca habla de exorcismo después del 57 después de Cristo. Y nunca se menciona en las epístolas. Hechos 19 y 16 es el último exorcismo intentado en la Biblia y no acabó bien para los exorcistas. Los demonios se dieron cuenta de que ellos no tenían ese poder y les dieron una zarandeada, los lastimaron físicamente. Ahora, ¿cuáles son las razones que yo quiero argumentar? Y son mis especulaciones bíblicas, pero las tomo porque otros teólogos muy respetados las argumentan. La Biblia no te va a decir esto, pero pareciera que es la razón más posible. Uno, se piensa que la cruz limitó los poderes demoníacos de alguna forma. Cuando Cristo estuvo aquí, es cuando más se registra en la Biblia, por lo menos se registra en la Biblia, hubo más actividad demoníaca. ¿Por qué razón cuando Cristo estuvo aquí se pensaría que podría haber más actividad demoníaca? ¿Qué quieren el diablo y los demonios? Ellos quieren desviar toda tu atención de Cristo, todo tu enfoque de Cristo. Ellos no quieren que escuches a Cristo, que sigas a Cristo. Así que se especula que posiblemente por razón de que Cristo estuviese aquí, ellos querían desviar toda esa atención. Y por eso hubo tanta actividad de posesión demoníaca. Ahora, la estrategia demoníaca se piensa que cambia de forma de ser. En ciertas épocas pareciera funcionar de mejor manera la estrategia de la posesión demoníaca. Pero pareciese que el día de hoy a lo mejor esa estrategia diabólica ya no es tan contundente y en cambio se utilizan otras cosas como la filosofía. Vean lo que ha afectado la filosofía a la iglesia. Observa la ideología, observa el aborto, observa incluso nuestra manera de pensar. De repente ya no le damos tanta importancia a las cosas bíblicas, la manera de educar a nuestros hijos, la manera de dirigirnos en la casa, los roles familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Parece más lógico y funcional dentro de los planes demoníacos engañar por medio de cosas también como religiones demoníacas y no tanto con cosas que nos van a hacer tratar de acudir a Dios como una posesión. No significa que el día de hoy haya menos posesión demoníaca, pero mucha de la actividad demoníaca era evidencia de que estaba la presencia de Jesús ahí. Es una especulación, es una postura. La Biblia no lo dice claramente, pero muchos teólogos muy respetados llegan a esa conclusión. Por eso lo estoy presentando. Así que ustedes pueden tratar de discernir y decidir si quieren pensar en eso o no. Número 4. La posesión demoníaca en la Biblia fue siempre claramente reconocida. Hubo claras evidencias de la posesión. Jesús sorprendió a las multitudes aun cuando conocían el exorcismo en sus días. Ellos sabían lo que era el exorcismo, pero cuando Jesús sanaba y hacía todos esos milagros, la gente se sorprendía. El poder que tenía Cristo para hacer esas cosas era increíble. Que la gente empezó hasta a seguirlo porque era impresionante lo que estaba haciendo. Así que hubo claros resultados de exorcismo. 5. La Biblia nunca nos manda a echar fuera ni atar a los demonios, ni nos da instrucciones de cómo hacerlo, ni la autoridad para hacerlo, sino, y aquí es donde sí quiero mencionar, nos manda a enfrentarlos de las siguientes maneras.
resistir. Santiago 4:7, por tanto, sométanse a Dios, que es lo que comentaba ahorita Luis, el hermano acerca de Santiago. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Huirá en el sentido de que vas a poder resistir la tentación. ¿Ok? Entonces tenemos que resistir. No dice nada de que ataques. No vas a reprenderlo. Vas a resistir a la tentación. O sea, mantenerte firme en la palabra cuando vengan las circunstancias. Debemos de pelear con la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la Biblia y la oración, según Efesios 16, 14 al 18. Estén pues firmes, otra vez, ¿se dan cuenta? Firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno, o sea, sus ataques. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen otra vez este sentido de mantenerse firme con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De nueva cuenta, mantenernos firmes en la palabra. No reprender, no atar y debemos de derribar argumentos, según 2 Corintios 10:5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Eso es lo que mencionaba ahorita el Luis. Aquellos de repente filosofías o pensamientos que vienen a mi mente que me acusan y me hacen pensar de la manera equivocada. Bueno, derriba esos argumentos con la palabra del Señor. Eso es lo que tienes que hacer. Utilizar la palabra y sustituir la Biblia para que en lugar de que estén esos malos pensamientos, esté la Biblia ahí. Y finalmente militar con la fe. 1 Timoteo 1:18, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Pelea manteniéndote firme, acudiendo a la palabra, manteniéndote firme en ella. Ni siquiera se nos ha dado la autoridad de hablar con demonios. Por dicha razón, es extraño pensar que podemos intervenir en echar fuera demonios. Es extraño pensar que hoy en día alguien puede intervenir en echar fuera demonios cuando ni siquiera se nos da esa autoridad. Aquellos que expulsaron demonios se les dio esa autoridad de hacerlo. Así que el día de hoy, ¿habrá que echar fuera demonios? ¿Qué tengo que hacer si alguien es poseído? Digamos que en una extraña situación alguien es poseído. ¿Qué necesita la persona? El Evangelio. ¿Qué necesita el que no conoce a Dios? El Evangelio. Si alguien es poseído es porque no es creyente y lo que necesita es el Evangelio. Tiene que arrepentirse. Eso es lo que tiene que hacer. La Biblia nunca dice que un creyente puede ser poseído por un demonio y echar fuera un demonio de un no creyente. Según algunos aspectos de la Biblia que menciona, parece que va a causar más problemas. Lo que necesita es arrepentimiento de la persona. Lo que necesita es el Evangelio. Ok. ¿Por qué necesitará el Evangelio? Ya para terminar. Porque el Evangelio libera. Exacto, porque es poder de Dios para salvación. Dice la palabra. Lo que necesita es ese poder del Señor que va a darle vida. ¿De qué sirve que se le quite un demonio a un no creyente para que siga con su vida como no creyente? Realmente su destino sería el mismo. Entonces la gente necesita el Evangelio. Y es interesante, ¿no? De repente cuando escuchamos las experiencias de las personas sobre demonios o que tuvieron esta experiencia paranormal, no se escucha mucho que le estaban predicando el Evangelio. Parece que recurrían más a otro tipo de cosas antes que predicar el Evangelio, que es lo que la gente necesita realmente. Ahora, la forma bíblica de lidiar con una persona que parece ser poseído es orar y predicarle el Evangelio. Ahora, para culminar, hay que ser cuidadosos con el pensamiento acerca del poder que pueden tener los demonios. Pueden causar daños físicos al creyente, pero al no tener el poder de entrar en la mente de la persona, no puede poner pensamientos pecaminosos en nosotros. Los responsables de esos pensamientos somos nosotros. Así que al estar en esta guerra espiritual, debemos de luchar con las armas que Dios nos ha dado. Tenemos todo lo que concierne a la vida y la piedad, tenemos todo para resistir ese ataque del diablo. Así que Dios espera que lo hagamos y que lo hagamos de la manera adecuada. No como en otros círculos lo hacen, sino resistiendo como dice la Biblia y manteniéndote firme
en lo que Él ha revelado para que lo hagas. Ser muy cuidadosos también de no alimentar el morbo de otras personas, o incluso ser cuidadosos con nuestras conversaciones cuando pasan cosas que no tienen una explicación según nosotros o no tiene sentido. Y la verdad, tenemos tantas historias de que en el rancho pasó esto, o que en mi trabajo una niña, o que siempre la escuela era un panteón, lo que sea. Tenemos tantas supersticiones al respecto. Para empezar, los fantasmas no existen. Una persona muere y va al infierno o va a la presencia del Señor. Y si, bueno, viste una niña, pues ayúdala a encontrar a su mamá o a su papá, qué sé yo. Pero no. Somos muy buenos para especular, somos muy buenos para crear supersticiones, pero lo mejor que podemos hacer es poner todo en tela de juicio y que esto juzgue. Y tú, lo que tienes que hacer ante un ataque demoníaco, pues ahí está. Resiste, mantente firme en la palabra y glorifica al Señor. Ya más cosas que puedan suceder, nuestra mente es bien engañosa. Tú vas a ver lo que quieres ver y vas a escuchar lo que quieres escuchar. Mucho cuidado con ese tipo de cosas solamente. Así que cuidado con conversaciones sin sentido que generan duda infructífera en nosotros o en otras personas. Mejor dediquémonos a la palabra en vez de estar con esas conversaciones que no tienen sentido. Y tengamos cuidado de cómo vamos a reaccionar a los ataques del diablo. Lo importante de angelología no es que yo conozco mucho de los demonios y del diablo, no, es que voy a aplicar de todo esto. Bueno, yo sé que el diablo es peligroso, pero sé que todo está dentro de la prudencia del Señor, eso cambia mi manera de pensar y ahora yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, cómo aplicarlo, cómo resistir, cómo mantenerme firme. ¿Alguna pregunta o comentario para terminar? Muy bien, pues voy a pedir a Max, ya que tiene el micrófono, si puedo orar.